Ok. Buenas noches, les habla 12 Tribus, mi nombre es Mauricio Sáenz. Estamos estudiando las 7 trompetas del Apocalipsis y estamos estudiando la primera trompeta. La primera trompeta aparece en Apocalipsis 8, 6 al 7, cuando dice, los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero, hubo pedrisco de granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles quedó abrasada, toda la hierba verde quedó abrasada. Estudiábamos que cuando habla de fuego, habla del poder y autoridad, pero por sobre todo de la autoridad y el poder que procede de la palabra. Pero este fuego y este granizo vienen mezclados con sangre. La sangre es la que adultera el fuego. Es la posición humana corrompida que va adulterando el fuego. ¿Y cómo se nota que es esto? Por las dos víctimas del fuego, que son los árboles, que como vimos nos habla de todos los hombres ya formados, y de la hierba verde. La hierba nos habla de los niños, de los menores. Pero ese verde no es un verde de verde de vigor, de vida. Nos está hablando de un verde amarillento, nos habla de un verde pálido, nos habla de un verde enfermizo. O sea, nos habla de una infancia y una juventud que de manera globalizada ya, para este tiempo, porque estamos en el tiempo de las trompetas, son una juventud y una niñez que se corrompe de manera global, que realmente de manera muy esporádica, con minorías, digamos de esa manera, buscan la vida espiritual, se quieren enriquecer espiritualmente y conocen la Torah. Por el contrario, son una generación que desconoce de Torah y que en cambio sí se opone al único y verdadero Dios, levantándose dioses falsos. La idolatría pulula en la tierra y lo único que han cambiado son el nombre o las características de los falsos dioses. Y siempre entenderemos y recordaremos lo que dice el apóstol Pablo, Shaul, cuando dice que los que adoran a las imágenes, los que adoran a los falsos dioses, a los demonios realmente es a los que adoran. Ahora, tenemos que seguir viendo acerca de que ese celo del Señor que se manifiesta en su fuego, se manifiesta para arrepentimiento y se manifiesta porque es necesario que el pueblo, nosotros que conocemos la Torah, despertemos y dejemos de andar creyendo que es que hay que darle, para atraer a la gente al Mesías, le vamos a dar caramelo. Alguien decía, eso es como amarrar perros con longaniza. Eso es lo que le están dando a la gente, carne para la carne. Y así nunca cumpliremos la palabra cuando dice que la palabra del Señor es martillo, es fuego. La palabra es advertencia para conversión, para transformación, para arrepentimiento. No está hecho para que se haga negocio con ella y unos cuantos se lucren y en esa búsqueda de lucro abandonen el verdadero espíritu de la Torá, el plan del Eterno. Y por eso la gente ya no siente temor por Jehová. La gente siempre siente temor por la autoridad, siempre siente temor a lo mejor por la pobreza, por las crisis que se vienen, y allí invocan de vez en cuando a Dios, así sea una mera muletilla. Pero realmente al Señor se le desconoce, su Torá ha sido abandonada, ya no hay temor en los corazones. Y todavía nos preguntamos por qué estamos como estamos. Y todo empezó, como lo vimos, por la idolatría de un pueblo, y esa idolatría ahora es globalizada. Pero miremos qué dice Primera de Pedro 4, 17 y 18, por favor, Luigi. Luigi, Primera de Pedro. Sí. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen el Evangelio de Dios? ¿Qué será de aquellos? No podemos esperar que les vaya bien, porque si con dificultad se salva el justo, ¿qué podremos esperar del que aquel que no conoce la palabra? Claro, Pero, eso es lo que dice en el 18, ¿no? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? ¿En y dónde cuando aparece? habla de pecador, aparece como el que transgrede la Torah o el que transgrede la palabra, el que anda en impiedad.
Entonces, allí dice, ¿por qué es que el juicio por dónde debe empezar? ¿Por dónde debe empezar la transformación? ¿Por dónde debe empezar ese volver a las escrituras? El entrar en arrepentimiento debe empezar ¿por quién? Por la casa de Jehová, por los que tenemos conocimiento de la Torá. ¿Por qué? Porque nosotros somos el modelo a seguir. ¿Por qué mucha gente no llega al arrepentimiento, no llega a la conversión? Porque los mismos que llenan las iglesias son los mismos que afuera de las iglesias son antitestimonio. Son creyentes dentro de las iglesias, incrédulos y mundanos dentro del mundo. Los mismos. Con la característica única de que de vez en cuando recitan un versículo de la Biblia, pero en sus vidas no se ve testimonio. Eso es lo que hoy en día también pulula. Por favor, Luigi, primera de Pedro también, pero ahora vamos 4, 7 al 8. Sí, dice, mas el fin de todas las cosas ha llegado, sed pues piadosos y permaneced sobrios, velando en oraciones, primero que cualquier otra cosa, amaos entrañablemente entre vosotros, porque el amor cubre muchas faltas. Así es. Esa es la característica real. ¿Por qué el juicio tiene que empezar? Porque se abandonó todo esto. ¿Se abandonó qué cosa? Se abandonó el ser piadosos, se abandonó el permanecer en el reposo del Señor, a la espera de su voluntad o haciendo su voluntad. Se abandonó el velar en oración. La oración se apagó. Pocos, desafortunadamente, pocos mantienen la llama encendida. La oración se ha ido abandonando. Ahora, ¿pero qué es lo que más se ha abandonado? El amor. Dentro de las iglesias y dentro del pueblo del Señor y dentro de aquellos que decimos creer Torah y llámesele como se le llama a la denominación, se juzga al hermano, se pasa por encima de la palabra del Señor para señalar, para acusar, para mentir, para engañar. La palabra del Señor tiene que ser nuestro fortín, pero también tiene que ser nuestro único patrón de vida. No existe otro. Y la palabra del Señor nos exige andar en santidad. Ya no es una opción, es una exigencia. Anda en santidad o simplemente no te llames creyente. Por favor, Martica, Ezequiel 9, 4 al 6. Habló Jehová, vaya por toda la ciudad, por todo Jerusalén, y pon una marca en las frentes de los hombres que están gimiendo y llorando por todas las iniquidades que están siendo cometidas en ella. A los otros yo le oí decir, vayan por la ciudad detrás de él y golpeen, que su ojo no perdone, no tengan rajamín, misericordia. Maten a los ancianos, los jóvenes, niñas, niños pequeños, mujeres, mátenlos a todos, pero no se acerquen a nadie con la marca. Comiencen en mi lugar Kadosh, santo. Ellos comenzaron con los ancianos delante de la casa. Entonces él les dijo, profanen la casa y llenen las sendas con cadáveres, andando. Así que ellos salieron esparciendo la muerte en la ciudad. Empezó por un pequeño punto, el templo, que ya no era ni siquiera el templo de la presencia de Jehová. Era un templo corrompido de sacerdotes y profetas que se habían descarriado y se habían desviado. Pero el Señor dice, queda un remanente. Ese remanente tiene unas características que las hemos visto también en Pedro. Son características de oración, de buscar la santidad, de dolor por el pecado, de hacer voz de trompeta para llamar a despertar a la iglesia. Sobre esos pongan la marca. ¿Y qué garantiza la marca? La marca garantiza que el juicio que viene sobre la casa de Jehová no los toque o no nos toque. Sobre esas personas no va a existir ese castigo, esa reprensión, porque no hay motivo de reprensión. Pero para aquellos que han abandonado, dice la orden, dice, maten a los ancianos, los jóvenes, los niños y los niños más pequeños, o sea, aún los que están neonatos, sobre ellos caigan, sobre mujeres, mátenlos a todos.
¿Por qué mátanos a todos? Porque ya están muertos espiritualmente. Porque ya son leños secos, que ya han sido consumidos por el fuego de la falsa doctrina, de la mentira, del humanismo, del materialismo, de la apostasía. Una apostasía que muchos esperan y no se dan cuenta que están inmersos en ella. Una apostasía que muchos ven a futuro, porque piensan que el Señor va a tardar su venida. El Señor cumple su plan y sus tiempos oportunos se dan en el momento en que el Señor lo ha dicho. Y estamos muy próximos, muy próximos a su venida. No podemos desconocer que incluso ya las trompetas están sonando. Ya estamos en ese tiempo. Ahora, utiliza 3 veces la palabra un tercio. ¿Por qué habla de un tercio? Perdón, utiliza la palabra un tercio de los árboles. Me adelanté a la segunda trompeta. Aquí utiliza una sola vez la palabra un tercio. Pero la palabra un tercio no significa 1 de 3. Significa una minoría, no son mayoría, una minoría que es arrastrada hacia el mal. Pero esa minoría es un número significativo. Vuelvo y les digo, no significa 1 de 3. Significa que no son la mayoría. Son un número significativo, pero no son la mayoría. Pero que ese número significativo se arrastra, se deja llevar hacia el mal. Luigi, por favor, Apocalipsis 12, 3 y 4, ¿nos lo regalas? Sí. Dice, apareció otra señal en el Shamaín, en los cielos, y he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las Koshabín del Shamaín y las arrojó Del cielo, sobre el Olam, la tierra. y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Esa tercera parte fue arrastrada por la cola del dragón. No está, vuelvo a lo mismo, no está diciendo que de los ángeles celestiales, de los ángeles del cielo, 1 de cada 3 se vino con Hasatán. No. Está diciendo que no eran mayoría, eran una gran minoría, pero de todas maneras no era un número insignificante. Pero ¿qué característica tuvieron todo este gran grupo? Que fueron arrastrados por el dragón. Eso mismo nos está hablando aquí de estos hombres, porque fue un tercio de los árboles, dijimos que eran los hombres, que fueron arrastrados hacia el mal. El Señor todavía se reserva, todavía tiene un remanente, que todavía ora, que todavía busca en la palabra, que todavía teme su presencia. Pero desafortunadamente se da más aún en los adultos, en los mayores, porque la juventud anda viendo como más real aquello que es una realidad virtual. Ve como más cercano a unos amigos, que son unos amigos que aparecen 10,000 y 15,000 y no conocen a ninguno. Ven como más importante el saber de tecnologías, de moda, de música, de los actores, de todos los personajes de la farándula, que conocer de la palabra y que conocer de Jehová. Prefieren gastar más el tiempo en repetir canciones de las cuales ni siquiera entienden su significado porque están en coreano, muchas de ellas, que repetir la palabra del Señor, que es un mensaje que llega al corazón. No estamos diciendo que sean todos, estamos diciendo que es un número significativo, pero tengamos mucho cuidado porque ese número va en aumento. Ahora, allí dice que estos árboles y esta hierba fueron quemados. La palabra que utiliza para quemar en el griego es katekae. Es el Strong 2618, que significa quemar o consumir por completo. Esta misma palabra en el hebreo es la palabra sarap. De la palabra sarap viene la palabra serap, de la cual conocemos su plural, serafín. Una de las categorías de los seres celestiales. En el hebreo es el Strong 8313. Significa quemar. Pero hay una característica. Esta palabra nunca se utiliza para el sacrificio en el altar, para la consumación del sacrificio en el altar. Se usa más bien para quemar o eliminar los desperdicios, los sobrantes, los pedazos que no eran dignos de ser sacrificados en el altar.
los sobrantes del animal, que no podían ser ofrecidos a Jehová porque no le eran agradables. Indica más bien la quema, la consumación de los residuos no sacrificados. En lugar de ser expulsados como a la basura para que se descompusieran, eran quemados, eran consumidos también. Pero no eran las partes santas, las partes aceptadas en sacrificio al Señor, sino los desechos. Ese quemar es un quemar de desechos, como cuando se lleva la paja al horno a ser quemada y en cambio el trigo es llevado a los graneros. Es la misma aplicación, el mismo ejemplo. Pero tengamos en cuenta una cosa, el granizo viene con fuego, que es el actuar de la justicia de Jehová. Martica, ¿nos lees por favor Isaías 28, 1 al 3? Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, de la flor marchita de su esplendor orgulloso, que está a la cabeza del fértil valle perteneciente a los sobrecogidos por el vino. He aquí, la ira de Jehová es fuerte y severa. Él viene como tormenta de granizo donde no hay cobijo, violentamente descendiendo como inundación de aguas barriendo la tierra. Él hará descanso para la tierra. La corona de soberbia de los ebrios de Efraín estará golpeada con las manos y con los pies. ¿Qué ataca el granizo? El granizo ataca el orgullo. El granizo ataca la prepotencia. El granizo ataca a aquellos que andan ebrios en su propio humanismo, en su propio materialismo. En aquellos que creen que han conseguido todo por su propio esfuerzo y no le dan la gloria a Jehová. Ebrios, borrachos, tambaleantes de su propio orgullo. Desviados, jamás conocen el camino recto, porque aun cuando el camino sea recto delante de ellos, ellos lo tuercen, porque andan ebrios. Para ellos es el golpe, para ellos es la reprensión. Salmo 18, 6 al 14, por favor, Luigi, ¿me lo regalas? Sí. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los fundamentos de los montes. Fueron sacudidos porque él se indignó. De su nariz se alzó una humareda, un fuego voraz de su boca, ascuas de fuego se encendían en él. Inclinó los cielos y descendió, con densas tinieblas bajo sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, precipitándose sobre las alas del viento, puso oscuridad por escondedero, con su pabellón en derredor suyo, oscuridad de aguas, densas nubes de los cielos, por el fulgor de su presencia atravesaron las densas nubes, descargando granizos y ascuas de fuego, que son carbones encendidos. Jehová tronó desde los cielos, Elión altísimo, hizo oír su voz, granizo y ascuas de fuego. Disparó sus saetas y los dispersó, puñados de relámpagos y los enloqueció. Sí, allí vemos claramente que dentro de todo lo que allí está diciendo, está hablando de que allí está la manifestación de la reprensión que procede de Jehová. Jamás ha dejado de tener el control. Él aquí no está actuando todavía dentro de la ira, está actuando dentro del último llamado, dentro de la última oportunidad para el arrepentimiento. Está llamando a disciplina a Israel, a todas las 12 tribus está llamando a disciplina. Está llamando a disciplina a toda la población de la tierra. Está llamando a disciplina primeramente a los de la casa de Jehová, a los de la casa que debe ser llamada casa de oración, casa de santidad, y que ha sido convertida en un mercado. Está llamando para que seamos un pueblo especial, un pueblo apartado, para que dejemos de endurecer nuestro corazón y lo hagamos un corazón dócil a su voz. Es un llamado para salvación. Santiago 4, 1 al 10 nos dice, ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones
que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no poseéis, matáis, envidiáis y no podéis conseguir. Combatís y hacéis la guerra, no tenéis porque no pedís. Y si pedís, no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastar en vuestras pasiones. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Jehová? Cualquiera, pues, que desee ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Jehová. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros? Más aún, da una gracia mayor, por eso dice, o un regalo mayor, por eso dice, Jehová resiste a los soberbios, a los que andan embriagados de su propio orgullo y su propia soberbia, y da gracia a los humildes. Someteos, es la orden, someteos pues a Jehová, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Purificaos, pecadores, las manos, limpiad, purificad, pecadores, las manos, limpiad los corazones, hombres irresolutos o de doble ánimo. Lamentad vuestra miseria, entristeceos y llorad, que vuestra risa se cambie en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os exalzará. Y en el 14 lo confirma de la siguiente manera, dice, vosotros, en el mismo 4:14, vosotros que no sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana. Sois vapor que aparece un momento y después desaparece. Dejemos tanta vanagloria, tanto orgullo, porque realmente somos tan frágiles, somos un hilo corto, porque aquí vamos a ir de paso, pero la vida eterna nos espera. Para vivirla en eternidad realmente como vida, debemos aceptar que en esta vida nosotros hemos sido llamados para habitar, vivir en santidad, para ser templo del Espíritu Santo. Martica, ¿nos regalas por favor Proverbios 11, 27, 31? El que busca el bien, busca el favor divino, pero el que busca el mal, este le sobrevendrá. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. El que conturba su casa heredará el viento, y el necio se tomará esclavo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. He aquí, el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el malo y el pecador. Allí está todo. El Señor nos lo está diciendo todo. Hay una diferencia clarísima entre el que obedece a la Torah, distante, muy distante, de aquel que es rebelde a la Torah. Salmo 1:1-6, por favor, nos lo regalas, Luigi, ya para terminar la primera trompeta. Amén. Dice, cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley o la Torah de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. Por lo que no se erguirán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Nadie puede decir que no conoce las consecuencias de sus decisiones. El Señor lo ha indicado. Tú andas en Torah, tú andas arrepentido de tus pecados, estás advertido de la próxima, muy, muy cercana venida del Señor. Estás advertido de que si no estás junto a corrientes de agua, si no estás siendo alimentado por la palabra, por la Torah, eres un leño seco, víctima fácil del fuego de la reprensión. Arrepintámonos. La invitación que nos hace el Señor es a entrar a nuestras vidas y tomar el control. Esa es la invitación. Aceptémosla, sometámonos a la Torah. Hay recompensa de vida, hay promesa de salvación.
No menospreciemos la vida espiritual, porque ante todo somos nosotros, hijos de Jehová, para obedecerle. Él es nuestro Señor, es nuestro papá, sí, pero también es nuestro Señor. Su palabra es su autoridad. Pero para aquellos que andan en desobediencia, su palabra no es vida, su palabra es fuego que consume. Su palabra viene a reprender. Y si somos reprendidos, no creamos que es porque el Señor no nos quiere, no nos ama. Por el contrario, es porque nos ama y no quiere que sigamos perdidos. Nos ama y nos demostró tanto su amor que entregó a su Hijo en aquel madero. Es tiempo de que nosotros sepamos que las trompetas no son un hecho futuro, no son un hecho que no va a suceder, sino que son un hecho tan actual que estamos viviéndolas. Las hemos vivido y las estamos viviendo. Amén. Shalom a todos y próximo estudio veremos la segunda trompeta. Bendiciones. Shalom. Shalom, hermano.